Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. 2023, año de transición económica. El BBVA Research estima que el país crecerá a bajos niveles este año y también bajaría la inflación. Se esperan varias alzas adicionales en las tasas de intervención. Nos acompaña Juana Telles, economista jefe del BBVA Research para Colombia, con quien repasaremos estas y otras previsiones económicas. Listo el proyecto de reforma pensional. El gobierno entregó por fin el articulado que llevaría ante el Congreso en los próximos días. Proponen un nuevo sistema mixto con 4 pilares. De la mano de Mauricio Olivera, experto en el tema y vicerrector de la Universidad de los Andes, les contaremos cómo afectaría esto a los colombianos. El Banco Agrario bajó sus tasas. La entidad anunció una nueva rebaja en los intereses para créditos a productores del campo y también en sus tarjetas de crédito. Les contaremos cómo quedan estos beneficios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las perspectivas económicas para este año, teniendo en cuenta que nuestro país se verá afectado por la llamada desaceleración, la cual ya se está sintiendo inclusive en varios sectores de la producción. El BBVA Research presentó hoy sus cálculos y sus nuevas proyecciones. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche a la doctora Juana Telles, economista jefe para Colombia de esta entidad. Doctora Telles, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo está? Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Encantados de estar con ustedes. Le voy a preguntar inicialmente sobre una gráfica que ya me van a compartir aquí mis compañeros de producción, aquí la tengo, donde habla de la proyección económica para este año, 0,7%. Claro, cuando vemos las barras y nos comparamos con los años anteriores, pues vemos una fuerte desaceleración económica. ¿Qué tan grave es este pequeño crecimiento que apenas están esperando ustedes? Bueno, efectivamente estamos esperando un crecimiento de 0,7 y yo lo llamo un año de transición porque venimos de unos años de crecimiento muy bueno de la economía colombiana. Tuvimos un 2021 donde Colombia creció el 11% y un 2022 donde creció el 7,5%. Eso nos deja en un nivel de crecimiento bastante elevado. Y lo que vemos es que este crecimiento no era sostenible y necesitábamos hacer una desaceleración saludable, digo yo, de la economía que en este año, este sería un año de transición que nos va a preparar para un crecimiento mejor en el 24 y en el 24 ya esperamos que crecemos el 1,8%. Doctora Telles, de todas formas la barrita aquí se ve chiquitica, tímido ese crecimiento frente a los años anteriores, pero la barrita va para arriba, es decir, de momento ustedes no están esperando una recesión económica en Colombia. No estamos esperando, es una desaceleración, como digo, de unos niveles muy altos. Y un poco esto tiene efectos por todos lados y un poco está pasando en el mundo. No es un año en transición, no solamente en Colombia, sino por ejemplo Estados Unidos también va a crecer 1,8%, tenemos a Europa creciendo muy poco también. Entonces en general vemos a los países desarrollados y a muchos de los países emergentes en este proceso de desaceleración. Y una desaceleración entre comillas que necesitábamos porque está mostrando los efectos de una política monetaria de incremento de las tasas de interés que se dio durante los últimos años y que ya está teniendo efectos y nos va a ayudar a controlar la inflación. Un componente importante dentro de los cálculos del Producto Interno Bruto es el consumo de nosotros, usted y yo y pues todos nuestros televidentes, el consumo de los hogares. ¿Qué perspectivas tienen sobre este componente del PIB para este año? Efectivamente estamos esperando que el consumo privado, o sea, el consumo de los hogares, el que hacemos usted y yo, va a tener una desaceleración fuerte. Nosotros tenemos una caída en el consumo privado para este año, de esos niveles muy altos. El año pasado creció muy fuertemente el consumo tanto de bienes como de servicios y lo que estamos esperando es que haya una caída este año. ¿Y cómo va la caída? Primero estamos viendo una desaceleración del consumo de bienes y después un poco del consumo de servicios. En unos indicadores que hacemos en el BBVA en tiempo real, le decimos nosotros por las transacciones de los clientes, estamos viendo con datos hace una semana que efectivamente ya se ve una desaceleración en el consumo de bienes, mucho más fuerte que de servicios, pero los dos ya se están desacelerando. Entonces es un necesario ajuste. Estamos respondiendo a los consumidores a eso y lo vamos a ver durante todo lo que resta del 2023. Otro componente clave para el Producto Interno Bruto, además del consumo de los hogares, es la inversión. ¿Qué proyecciones tienen al respecto?
Aquí tenemos varias, como dos cosas diferentes. Por un lado, tenemos una inversión en maquinaria y equipo que se va a desacelerar. El año pasado fue espectacular en términos de maquinaria y equipo, invertimos mucho, compramos maquinaria, ampliamos capacidades instaladas de la industria, del comercio, y este año ya estamos viendo que eso no se va a dar. Pero tenemos otra parte de la inversión, que es la inversión más relacionada con la construcción de obra civil, de obra pública, que va a ser dinámica. Este es el último año de los gobiernos locales, del gobierno de Bogotá, de Medellín, de los departamentos, y en estos años se da un componente de inversión muy fuerte de obra pública. Entonces vamos a ver, así como estamos viendo a Bogotá con muchos proyectos de obra pública, en otras ciudades también se están viendo, entonces va a haber como dos velocidades. Por un lado la maquinaria y el equipo, y por otro la obra civil o la obra pública mucho más dinámica, y el otro componente, que es la vivienda, también lo estamos viendo en un proceso de desaceleración, como que todavía no va a ganar tracción la inversión en construcción de vivienda. Claro. Doctora Telles, aquí estoy mostrándoles a los televidentes otra gráfica sobre el mercado laboral, sus proyecciones sobre el desempleo, lo mismo, en el año 2020 una tasa de desempleo del 13,9%, se redujo en el 2021 al 11,1%, 2022 10,3%, pero me parece ver que ustedes están pronosticando en ese momento como un incremento en la tasa de desempleo de nuestro país. ¿Creen ustedes que ya tocamos fondo? Sí, Colombia tiene tradicionalmente unas tasas de desempleo elevadas, o le decimos nosotros una tasa natural de desempleo alta, y lo que estamos viendo es que el año pasado fue muy bueno porque creamos 1.6 millones de empleos, una cifra súper importante comparada con la historia de la economía colombiana. Sin embargo, este año estamos esperando que casi no se creen empleos nuevos. Estamos viendo de 1.6 millones que se crearon el año pasado, este año se van a crear, casi no se van a crear empleos, no se va a destruir empleo, pero no se van a crear nuevos, y en el 24 se volverán a crear. Esa no creación de empleo, cuando la comparamos o le adicionamos las personas que van a entrar al mercado laboral por temas de que terminan su educación, por crecimiento poblacional, eso nos aumenta un poco la tasa de desempleo. Entonces, este sueño que siempre hemos tenido de volver otra vez a tasas de desempleo de un dígito, pues se nos va a demorar un poco, y vamos a tener un 23 con una tasa de desempleo más elevada. Doctora Telles, pues yo sé que ustedes hacen proyecciones de absolutamente todo, y la gente, me imagino que a usted también le preguntarán qué va a pasar con el dólar. Por eso estoy publicando aquí esta gráfica que también sacamos de su informe de proyecciones, y vemos las proyecciones sobre tasa de cambio. Estamos parados más o menos por aquí, al final de la gráfica, pero ustedes tienen inclusive proyecciones hasta diciembre del año 2024. Y veo que el dólar como que va a estar carito, según lo que esperan ustedes. Sí, a ver, la proyección, voy a contar como varias cosas. Uno, tenemos una devaluación. El año pasado la devaluación promedio, o sea, en el promedio del año fue de 13%, 14%. Este año estamos esperando nuevamente una devaluación promedio del 14%, en particular porque la primera parte del año tuvimos una tasa de cambio mucho más bajita, y ahora estamos viendo que la tasa se mantiene alrededor de estos 4.800 que estamos viendo hoy. Entonces es una tasa de cambio que termina el año muy cerca a los 4.800, y el año entrante también. Entonces es una devaluación promedio del 13% este año y del 0% para el año entrante. Entonces tenemos que pensar ya en un dólar que se nos queda en el 4.800. Y aquí hay un tema importantísimo, y efectivamente esas son de las cosas que me preguntan más en los ascensores, en la calle, y va a haber mucha volatilidad. La hemos visto en estos primeros 2 meses y medio. Tocamos el 5.000, después nos bajamos por debajo del 4.700, cada vez que hay un anuncio fuera, unos anuncios locales, pues tenemos mucha volatilidad. Entonces este no va a ser un año diferente, vamos a tener un año de mucha volatilidad. Esa gráfica no deja ver toda la volatilidad que hay en la proyección, pero vamos a tener meses de unas tasas más altas, más bajas, pero como digo, para un promedio de 4.800. Claro, si hiciéramos un zoom a la parte final de la gráfica anterior, pues veríamos la montaña rusa del dólar. Doctora Telles, bueno, por supuesto, la mayor preocupación de los colombianos por estos días, la inflación. El ministro Campo, bueno, viene diciendo eso desde octubre del año pasado, lo he escuchado diciendo, ahora sí llegamos al techo. Acaba de decir lo mismo, llegamos ya en febrero al techo de la inflación. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Ya llegamos al techo? ¿Creen que va a corregir el costo de vida, ojalá por el bien de los colombianos?
Mira, este tema de la proyección de inflación nos ha costado mucho trabajo a todos. Efectivamente, todos hemos dicho, no, ya casi estamos en el final, ya estamos al final del ciclo. Yo creo que estamos cerca efectivamente ya de que la inflación total llegue a sus máximos, pero vamos a tener igual un primer semestre con una inflación alta. Digamos, yo creo que no podemos esperar que baje muy rápido la inflación en este primer semestre. Nosotros lo que estamos viendo es que baja más en la segunda parte del año. Pues se queda alta en la primera parte del año, después baja y termina el año en una inflación de 9%, que todavía es una inflación alta, pero ya corrige. Y dentro de esta una inflación de alimentos que ya la estamos viendo ceder más rápido, llegó a esos niveles casi del 27%, ya está bajando la inflación de alimentos y eso es un mensaje también importante. Entonces sí, nos quedan unos meses de inflación alta, una inflación que termina este año en 9%, y el año entrante, según nuestras proyecciones, la inflación termina en el 5%. Entonces es un tema que ahí está en el ambiente todavía para Colombia, también está en el mundo y por eso los bancos centrales están siendo tan cuidadosos en qué hacen en términos de tasa de interés, porque la inflación es un fenómeno que nos está todavía como asustando y todavía está a la puerta ahí del horno. Claro, no, y usted lo dice muy bien, no solo el ministro Campo, digamos que ha errado con sus proyecciones, la verdad ningún analista le ha pegado este tema de la inflación, es un fenómeno internacional y aquí se ha exacerbado un poco en nuestro país. Ahora, doctora Telles, usted mencionaba los bancos centrales, ¿qué hará entonces el Banco de la República? ¿Cuáles son sus proyecciones? Nuestra tasa de interés de referencia está cerquita al 13%, ¿será que la superará el Banco de la República? ¿Hará nuevos incrementos en las tasas de interés? Como bien dice la Junta del Banco de la República, van a tener en esta reunión de marzo, el final de mes, van a tener mucha información nueva sobre lo que está pasando en la Fed y digamos sobre las decisiones de política monetaria de la Fed y del Banco Central Europeo, que nos han dicho que probablemente van a subir un poco más sus tasas, que todavía no hemos llegado al pico, digamos, de las tasas, del aumento de tasas de la Fed o del Banco Central Europeo. Tienen datos de inflación de afuera que están cediendo y cuellos de botella que están cediendo, entonces eso les da algún optimismo sobre la inflación y eso lo van a ir sopesando. Nosotros creemos que en esa relación todavía faltaría por lo menos un incremento más de tasas del Banco de la República, que las podría llevar hasta el 13.25%, y después se van a quedar con esa tasa buena parte del año y hacia final del año ya empezaría un ciclo de bajadas de tasas. Entonces todavía nos queda, digamos, un periodo de tasas altas del Banco Central para tratar, como decía antes, de mantener todo lo, digamos, bajo control el tema inflacionario porque es una prioridad mundial en este momento. Ahora, sobre eso una última pregunta, doctora Telles, y siempre nos han explicado ustedes los analistas que el que jalona el movimiento en las tasas de interés, el que tira la cuerda es el Banco de la República. Si el Banco de la República empieza a subir sus tasas de interés, los bancos comerciales hacen lo mismo, van detrásito del Banco de la República. Y lo mismo a la baja, si el Banco de la República empieza a bajar las tasas de interés, los bancos comerciales replican ese movimiento. ¿Por qué ahora está ocurriendo algo distinto? Si el Banco de la República va a seguir subiendo las tasas de interés, ¿por qué muchos bancos del país están bajando sus tasas de interés para los colombianos? Yo creo que aquí es un movimiento interesante lo que vimos la semana pasada, efectivamente los bancos bajando sus tasas de interés en tarjeta de crédito. Es una manera un poco de adelantar lo que estamos viendo en términos de una desaceleración, un crecimiento menor del costo de financiamiento y se lo están trasladando a los deudores que más lo necesitan. Entonces, son unas medidas puntuales que ayudan a una parte de la población que lo necesita y que no están dirigidas en generalidad, digamos, a consumo suntuario, sino más a su consumo necesario de alimentos, de vestuario, de ese tipo de cosas. Entonces sí, es un movimiento interesante que adelanta un poco la política del Banco Central, pero también hemos visto, como decía antes, esto responde un poco a la disminución en el costo de fondeo, decimos en los bancos se dice, o el costo de captación de recursos del sistema financiero colombiano. Entonces, si lo puedo resumir, doctora Telles, desaceleración económica, más no recesión económica. Y datos importantes para los colombianos, indicadores importantes como la inflación y las tasas de interés del Banco de la República tocarían su techo y empezarían a moderarse, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Pues doctora Telles, muchas gracias por contarnos las nuevas proyecciones del BBVA Research. Que tenga una feliz noche.
Bueno, gracias, buenas noches. Este es el marco económico en el que nos moveríamos en este 2023. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo cerró la inflación precisamente en Estados Unidos durante febrero. Hay buenas noticias, ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Se reunieron hoy de nuevo la Comisión de Concertación Laboral, donde se encuentran el gobierno, los empresarios y las centrales obreras, y allí se analizó esta mañana el articulado de la reforma pensional. El gobierno reveló por fin su propuesta de articulado, que contiene ajustes a la propuesta original del sistema de pilares. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explica la centralidad de este modelo. ¿Cómo lo pensamos hacer? A través del sistema de pilares, que es un cambio cualitativo en nuestro país. Pasamos de un sistema paralelo con dos regímenes a un sistema unificado y complementario. Así tendremos entonces el pilar solidario, que va a recoger a todos aquellos y aquellas que hoy no tienen ninguna posibilidad, y vamos a trabajar para que salgan de la pobreza extrema fundamentalmente, y vamos a anclarlos para que reciban 3 veces lo que hoy se tiene por Colombia Mayor. De igual manera, quiero decirles que tendremos un pilar semicontributivo en el que estarán todas aquellas personas que cotizan al sistema pero no cumplen los requisitos, no llegan a cumplir requisitos. Pues vamos a trabajarlos para que lleguen y les vamos a ayudar para que efectivamente puedan llegar a una pensión. Y de igual manera el sistema contributivo, donde vamos a trabajar sobre la base de 3 salarios mínimos. Todos los colombianos y colombianas de este país van a cotizar a Colpensiones hasta sus 3 salarios mínimos de ingreso. El que tenga más de 3 salarios mínimos de ingreso cotizará hasta esta cuantía en Colpensiones, y el resto se hará a través de los fondos de ahorro individual, estos excedentes. Es decir, si gano 7 salarios mínimos, 3 tengo acá en Colpensiones y el resto lo puedo llevar a el sistema de ahorro individual. Además tendremos un ahorro voluntario para todo aquel que tenga capacidad de ahorro y quiera mejorar la pensión que va a tener con el sistema público, más los ahorros que tenga en el sistema individual. Y para analizar este tema, sus alcances, sus bondades y de pronto las dudas que todavía generan todas estas propuestas, quiero saludar a un experto en la materia. Doctor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y actual vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, creo que la ministra del Trabajo nos acaba de explicar muy bien, digamos, las generalidades de la reforma pensional, pero para entrar en los detalles, sí me gustaría, ya con esta gráfica que yo creo es muy conocida para nuestros televidentes, la pirámide con cada uno de los pilares, que usted me ayude a entender uno por uno. Dice la ministra que el primer pilar es para ayudar a más de 2 millones de adultos mayores, no con una cifra de 500.000 pesos como se había planteado más o menos en la campaña y por ahí arrancando este año, sino con una cifra de 223.000 pesos mensuales. ¿Lo estoy interpretando bien? Perfectamente, Víctor. El primer pilar es completamente solidario, es decir, como muy bien decía la ministra, para aquellos que no pudieron cotizar en su vida laboral. Esto es el programa que ya existe, que se llama Colombia Mayor. Y ese programa pasa de pagar 80.000 pesos a 223.000 pesos. De 80 a 223 son casi 3 veces más, y 223.000 pesos es la línea de pobreza extrema. Entonces, el objetivo social importantísimo es que aquellos adultos mayores que no pudieron cotizar salgan de la pobreza extrema, por un lado, y por otro lado, que también creo yo es muy positivo, el gobierno entendió muy bien las restricciones presupuestarias y por eso no se comprometió a llegar a los 500.000 pesos, porque esto costaría mucho más. Y esto también es bien importante porque le da sostenibilidad a este pilar. Ahora, doctor Olivera, con este cambio tan importante, con una reducción en ese subsidio casi del 50% frente a lo que se había planeado, ¿cree usted que ya es más viable esta reforma pensional? ¿Ya podría generar, digamos, menos preocupaciones en el sector?
Yo vi una reforma pensional, digamos, bastante completa, por lo menos como decían al principio, digamos, ya hay 89 artículos, hay un articulado, una reforma que sigue basada en los pilares, como lo decía la ministra, ya no está en 4 salarios mínimos, pasa a 3 salarios mínimos, esto le da un poco más de sostenibilidad, digamos, al sistema pensional, porque ahí el tema es sobre todo financiero. Sin embargo, yo creo que ahí vale la pena que el gobierno presente sus cálculos para ver qué tan sostenible es en 3 en vez de 4. Desde mi punto de vista debería estar entre 1 y 2, ese es un punto importante. Por otro lado, bien importante también, y esto tal vez inclusive para las discusiones técnicas, pero para las discusiones ideológicas también, es claro que no va a expropiar los recursos que están en el fondo en los fondos privados, perdón, es decir, esa plata se queda allá, no hay una expropiación como había mucho temor. Creo que esa claridad es bien importante. Y por otro lado, con lo que recoja Colpensiones, con esos 3 salarios mínimos, una parte se va a ahorrar. Se crea un fondo de ahorro que, tengo entendido yo, se discutió y se diseñó con el ministro José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, donde una parte de este ahorro, de esta cotización, perdón, se ahorra para darle sostenibilidad al sistema. Creo que todavía ahí es necesario clarificar un poco más cómo es que se hace este ahorro y de dónde, porque en este momento lo que se cotiza en Colpensiones no alcanza para pagar las pensiones. Entonces, si se cotiza más, toca ver si lo que se cotiza además da para pagar las pensiones y además ahorrar, o hay un esquema diferente. Creo que ahí se necesita más claridad, pero de todas maneras, creo que el gobierno hoy es muy claro en la medida en que dice que no lo que se cotice no se va para esos 223.000 pesos de los adultos mayores. Esto vendría del Fondo de Solidaridad Pensional. Ahí hay otro punto bien importante. El Fondo de Solidaridad Pensional crece en cotización en este momento en ese fondo que administra Colpensiones y es de los afiliados de Colpensiones. Pero doctor Rivera, entonces sí, es que ahí hay un tema central de la reforma pensional y de hecho hoy muchos están aplaudiendo este tema, ese mensaje del gobierno que dice no voy a tocar el ahorro pensional. Y si no va a tocar el ahorro pensional que está en los fondos privados, entonces ¿de dónde va a salir la plata para entregar estos subsidios de 223.000 pesos mensuales? A eso iba yo, Víctor. Hasta donde pude ver en el articulado, existe en este momento lo que financia al Colombia Mayor, 80.000 pesos, es el Fondo de Solidaridad Pensional. Este fondo, ¿de dónde nace? Nace de todos aquellos que cotizan en Colpensiones por encima de 4 salarios mínimos, no cotizan el 16%, cotizan el 17%, es decir, cotizan un punto adicional. En la reforma se propone que no coticen un punto adicional, sino 2 puntos adicionales. Eso por un lado. Por otro lado, y está en uno de los artículos, artículo creo que 26 del articulado propuesto, aquellos que reciban una pensión por encima de 10 salarios mínimos van a cotizar 2 puntos adicionales y si van a cotizar 2 puntos, 2% de eso para el Fondo de Solidaridad Pensional, y si reciben una pensión por encima de 20 salarios mínimos, entre 20 y 25 que es el tope, van a cotizar 3 puntos adicionales. Entonces, digamos, de ahí viene parte. Por otro lado, bien importante, parte de lo que, hasta donde entendí, yo creo que acá se necesita más claridad, pero parte de lo que se cotiza en los fondos privados, o sea, vamos jugando fuentes, 1%, un punto porcentual del 16% que se cotiza en los fondos privados ya no pasaría al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sino se va al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, con todos estos recursos, estas fuentes, es que buscan financiar, según entendí yo, los 223.000 pesos para más de 2,5 en la práctica, millones de adultos mayores. Las personas de mayores ingresos tendrán que hacer un aporte un poquitico más alto para ayudarles a las personas de menos ingresos, un poco como funcionan a veces algunos servicios públicos en el país. Doctor Olivera, entonces explíquenos, sí, hay un componente de solidaridad bastante importante. Explíquenos este segundo pilar, el pilar semicontributivo, porque tengo entendido que este es para las personas que sí trabajaron en algún momento, sí hicieron algunos aportes, pero cuando llegan a la edad de la pensión, pues no cumplen con todos los requisitos. Exactamente, digamos, ahí hay 2 líneas. Uno, los que llegan y no cumplen, que se les devuelve la plata. En la reforma no es tan clara que esa plata debería pasar a este pilar, debería ser más clara en eso.
¿Por qué razón? Porque existe el programa de beneficios económicos periódicos y este es el otro punto. Todos aquellos que están en la informalidad hoy, es decir, que ganan menos de un salario mínimo, pueden ahorrar en el programa BEPS, que lo menciona varias veces el articulado, y esa plata se va acumulando también para esta renta de lo que llaman el pilar semicontributivo. Entonces ahí se necesita un poco más de claridad, pero subsiste el programa de beneficios económicos periódicos, que es bien importante. Y por otro lado, los que llegan a la edad y no alcanzan a pensionarse y la plata se les devuelve, deberían, en vez de que se devuelva esa plata, pasar a beneficios económicos periódicos, recibir un subsidio del Estado y tener una renta para el resto de su vida. Ahí creo que se necesita más claridad en ese segundo pilar. Claro, vamos al tercer pilar, el contributivo. Usted ya mencionó algunas generalidades y sobre este quiero hacerle una pregunta. Este es el que tiene que ver con los 4 salarios mínimos de los que se habló en campaña. Ahora el gobierno está pensando en un pilar de 3 salarios mínimos. Usted dice que le gustaría que estuviera un poquitico más por debajo. Pero ¿qué efecto tendría este tema, este pilar, cortar ese pilar en 3 salarios mínimos sobre los subsidios que hoy reciben las personas de ingresos altos y que están en Colpensiones? Claro, eso es un punto muy importante, porque hoy todas las pensiones de Colpensiones, las de un salario mínimo, las de 2, las de 3, las de 4, las de 25, reciben un subsidio. Lo que pasa es que la pensión de un salario mínimo recibe un subsidio mucho menor que la de 25 salarios mínimos. Acá se corta en 3, entonces ya de 4 salarios mínimos no recibe el subsidio de los 4, ni de los 5, ni de los 6, sino todos los colombianos que se pensionen y que ganan 3 o más recibirían el subsidio de 3 salarios mínimos. Entonces, digamos, recortan ese subsidio. Sin embargo, todavía la pensión de 3 salarios mínimos tiene un subsidio más alto que la pensión de un salario mínimo. Entonces, todavía habría algo de regresividad. Pero más importante aún, y por eso hay que pensar muy bien esos 3 salarios mínimos, es que como los subsidios no vienen de lo cotizado, sino del presupuesto, pues cuánto costará esto y qué tan sostenible es esto en el futuro. Yo creo que eso toca revisarlo muy bien, porque recordemos que una reforma pensional es muy difícil y se hace cada 20 o 30 años. Entonces, pero le entiendo, la pensamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Le entiendo que porque mucha gente de los privados va a terminar en Colpensiones, entonces va a salir subsidiada, ¿no? Con plata del presupuesto de la nación. Le entiendo que esa es su preocupación. Ahora, doctor Olivera, una pregunta. Si hoy una persona de altos ingresos recibe cierta pensión y está en Colpensiones, con esta reforma, una persona con características similares, con ingresos altos, ¿va a recibir una pensión más bajita? Va a recibir una pensión más baja, claro, porque la de Colpensiones no va a ser de toda su historia laboral hasta los 25 salarios mínimos, sino solo hasta 3. Entonces, claro, va a recibir una pensión más baja, además porque, como decía antes, porque no va a tener sus subsidios tan altos. Entonces, los que entren al nuevo régimen, con una transición, el articulado también tiene una transición que es importante, van a recibir una pensión menor, una parte pagada por Colpensiones y otra parte pagada por lo que ahorró individualmente en los fondos privados. Bueno, no le pregunto sobre el último pilar, que es un ahorro voluntario, es para gente de bastante dinero, creo que ahí no hay mucha controversia, pero sí quiero que usted nos explique este tema, doctor Olivera, porque se habla de una transición a partir de las 1000 semanas. ¿Esto qué significa? ¿A quién afecta? ¿A quién mete en un costal? ¿A quién saca de otro costal? Claro, digamos, en general las reformas pensionales tienen que tener una transición. Me explico ya yendo a los extremos. Uno no puede cambiarle las reglas a un joven que empezó a cotizar hoy de la misma manera que a un adulto mayor que está a un día de cumplir las 1300 semanas y cumplir la edad. Entonces siempre tiene que haber una transición. Hay personas que tienen que seguir con el régimen anterior porque ya están cerca a la pensión, a la edad de pensión y a las semanas, y hay personas que pueden cambiar porque están empezando a cotizar, digamos. El régimen de transición que plantea este articulado dice que si llevo 1000 semanas o más cotizadas, es decir, 20 años o más cotizados, sigo con el régimen anterior. Si llevo
20 años o menos cotizados, cambio de régimen. Entonces, digamos, hay una transición que creo yo es importante. Toca ver los efectos financieros, pero es bien importante porque no se le cambia la regla a todos los colombianos de igual manera. Doctor Olivera, una última pregunta. Aquí, bueno, nos estaban mostrando algunos parámetros que no se van a modificar, ni la edad para pensionarse, ni las semanas de cotización. Esos parámetros creo que permanecen estables, pero le voy a hacer una pregunta porque hoy me llamó una persona cuando se enteró de este articulado, una persona que ya está pensionada y me preguntó, oiga, yo ya me pensioné hace unos años, ¿para mí cambia algo? ¿Para las personas que ya están recibiendo en este momento una pensión, cambia algo? Hasta donde tengo entendido no cambia nada, los derechos adquiridos ya son adquiridos y siguen siendo, entonces la pensión de los pensionados en este momento no cambia. Va a cambiar con el nuevo régimen obviamente, pero los pensionados ahora siguen con sus derechos iguales. Doctor Olivera, como siempre aprendemos mucho con sus explicaciones y por supuesto en la medida en que tengamos más claridad sobre este articulado y se vengan las discusiones, seguiremos hablando. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, Víctor, feliz noche. Pues estas son las generalidades, la propuesta general del gobierno nacional. Por supuesto, una cosa es lo que entra al Congreso de la República, otra cosa lo que se aprueba finalmente, por eso seguiremos muy pendientes. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el país del mundo donde la gente madruga más. Posiblemente usted se va a sorprender. Regresamos una vez más a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros y volvemos con esta que es la cifra económica del día, muy importante para la economía mundial. 6% y corresponde al nivel de inflación anualizado que registró Estados Unidos con corte al mes de febrero de este año. La cifra fue revelada hoy y es menor a la de enero, cuando había llegado al 6,4%. El reporte muestra que febrero es el octavo mes consecutivo de reducciones en la inflación, desde el tope de 9,1% registrado en junio del año pasado. Y el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi, anunció hoy una reducción en las tasas de interés para diversos créditos de esa entidad del gobierno nacional, al igual que en las tarjetas de crédito. También anunció que hay 4,2 billones de pesos para desembolsar en préstamos durante este año a más de 412.000 clientes del sector rural. ¿Cómo es esto? Es una estrategia de tasa compensada entre el 4 y el 6%, que no es excluyente de las líneas especiales de crédito Finagro y Banco Agrario. Quiere decir que si nosotros estamos en promedios de tasas del 15,65, se puede restar entre 2, 4 y 6% adicional a los pequeños productores y a mujeres del campo en los convenios que tenemos con los entes territoriales y en las regiones. Eso lo venimos haciendo también contundentemente en las visitas y el acompañamiento territorial que viene haciendo el Banco Agrario de Colombia. 3, hablando de las tarjetas de crédito. Mencionando específicamente las tarjetas de crédito, también hemos tomado medidas. Como lo decía la ministra, ya veníamos de tasas cercanas al 25%, veníamos al 24,78% y en este momento ya las bajamos también, hoy al 21,30, sin cuota de manejo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Son tarjetas de crédito para apoyar los agroinsumos y la producción del campo, también mitigando los impactos inflacionarios que se han dado en este sentido. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.736 pesos con 3 centavos, cayó 33 pesos con 73 centavos. Fue una jornada mucho más tranquila frente a la jornada anterior. Hoy para los mercados del mundo. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 3,96%, se ubicó en $77 con 57 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.968.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,18%. La acción más valorizada, Celsia, ganancia de 5,58%. La acción que más cayó fue la de Fabricato, con un retroceso de 6,78%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato muy, pero muy interesante. El portal de estadísticas mundiales reveló este ranking de los países donde la gente madruga más. En primer lugar, oiga bien, vea bien, el primer lugar lo ocupa Colombia, con una hora promedio para levantarse de las 6
6:31 de la mañana. En segundo lugar, Indonesia, se levantan a las 6:55 de la mañana en promedio. Tercero, México, 7:09 de la mañana. Cuarto, Estados Unidos, 7:20. Quinto, Suecia, 7:21. Y sexto, Arabia Saudita, 8 de la mañana, 27 minutos. Datos muy interesantes, de ahí para abajo hay otros países. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.